Hola, profe. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a explicar las leyes de Newton aplicadas a un parque de diversión. Yo soy Emilio Félix, Gustavo Audo, Israel Vera. Y lo que vamos a hacer prácticamente es eso, aplicar las leyes de Newton a un parque de diversión. Entonces la primera ley de Newton es la ley de inercia. Es la que dice que un cuerpo en reposo siempre tiende a estar en reposo, a menos que una fuerza exterior se le aplique y haya movimiento, o viceversa, un cuerpo en movimiento siempre va a estar moviéndose a menos que una fuerza exterior se le aplique y se detenga. Entonces la fórmula es sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esa es la ley de inercia. Entonces es lo que vamos a explicar ahorita en nuestra maqueta. Aquí tenemos un carrusel que está en reposo, obviamente. Entonces la fuerza externa va a ser la aplicada por el motor. Entonces el motor va a aplicar la fuerza para que éste se mueva. Y lo mismo podemos ver, ya adquirió una velocidad constante, entonces está moviéndose. Y si aplicamos otra fuerza externa, vamos a ver cómo pierde velocidad. En este caso, como están en circuito mixto, así prendamos otra, se va a repartir el voltaje. Entonces prendemos otro y pierde velocidad, y si prendemos otro, sigue perdiendo velocidad. Es diferente a que comience este sol. Lo que yo hice en la maqueta prácticamente fue diseñar los juegos. Comenzamos con la idea básica de un carrusel, que es lo clásico que se ve en las películas y en todo lado, que un parque de diversiones tiene un carrusel donde van las niñas y ¡ay, qué emoción! Entonces también, para no perder eso de clásico, hicimos ¿cómo se llama esto? Una rueda moscovita. Este bus es invención nuestra. Lo que hicimos fue elaborar un peso que gira en base a una eje y a unas poleas conectadas con unas bandas. Lo que yo hice fue diseñar los juegos y dibujarlos para que aquí mi amigo diseñe el sistema de bandas con poleas. Entonces yo los dibujé y los armé, y eso fue prácticamente lo que yo hice en la maqueta. Ya, a continuación mi amigo. Ya. ¿Es la ley de movimiento o de cambio de movimiento? Esta dice que a mayor fuerza que se imprima a un cuerpo va a haber mayor movimiento. Entonces, para explicarlo en nuestra maqueta, voy a usar los palos verdes mágicos. Los potenciadores. Sí, ya, los potenciómetros. Ya. Entonces, pues, ya. Si vemos que si se le aplica una menor fuerza al carrusel, va a disminuir su movimiento. Entonces eso es el perfecto ejemplo que hay en nuestro parque de diversión. Y la fórmula es igual a el cambio de fuerza, sumatoria de fuerza es igual a masa por la aceleración, o sumatoria de fuerzas es igual a masa por gravedad, dependiendo de dónde se use. Ya, entonces ahora lo que Pancho hizo, como yo hice los juegos. Pancho, ¿por qué nos explicas qué hiciste tú? Ya. Lo que yo hice en el parque de diversiones básicamente fue diseñar los sistemas de poleas con los que se mueven los juegos. Entonces, utilizando los motores y el sistema eléctrico que... Diseñado por Irra, un muy buen trabajo, cabe recalcar. Diseñé, los juegos, usando los juegos que diseñó Félix. José Carlos. Emilio. Tuve que acomodarlos con sistemas de polea. Entonces, aquí hay uno simple que es solo el motor conectado directamente al juego. Acá hay mi sistema básico de poleas, que es el motor a una polea y los demás son iguales. Había uno de 2 poleas, pero se dañó y ya se perdió. No, simplemente siempre usamos polea con bandas. Ajá, son bandas.
bandas compradas de una tienda eléctrica. Acá tuvimos que ir hasta la Basílica del Voto Nacional. De la Basílica, del Voto Nacional, no solo Basílica del Voto. La Basílica del Voto Nacional para poder comprar las ligas y ya. Ajá. Y encontramos las ligas perfectas que calcen con las poleas y con la distancia de los engranajes. Y si se puede ver cómo funciona. Eso es prácticamente lo que hizo el Pancho. El Irra va a hablar de lo que hizo. Cabe recalcar que es un gran trabajo el que hizo Irra con el sistema eléctrico. Yo voy a explicar la tercera ley, es la ley de la acción y la reacción. Como podemos ver aquí en nuestro Destroyer Bus, si al accionar el interruptor va a girar así, esa es la acción, y la reacción sería que toparía en este mecanismo. Entonces ahí se puede ver la acción, y la reacción es el golpe que recibe el mecanismo. Yo no veo Es que tal vez se baja un poquito, Ajá, bueno, pero sí vale. O más simple, se podría resumir así. La acción sería la fuerza que golpea la tabla y la reacción sería la del resorte. Entonces se ve la acción y después se ve la reacción. Entonces es la misma fuerza aplicada a dos cuerpos diferentes. Y apágale arriba. La acción se aplica a la tabla y la reacción se aplica al resorte. Entonces es la misma fuerza en magnitud, pero en diferentes objetos. Nunca la ley de acción y reacción se aplica al mismo cuerpo. Mis opuestos. Dale, perdón. En el diseño yo hice el diseño del eléctrico, entonces... Cuéntanos, ¿qué usaste, Irra? Ya, ¿Qué nomás para usaste? explicar, esta es la fuente de corriente alterna que encuentran en toda su casa, tiene 120 volts. Usamos un transformador variable que transforma la corriente a 3 voltios de corriente alterna. Aquí podemos ver un circuito mixto, el cual reparte la corriente a los dos potenciómetros. Aquí están los dos interruptores, que uno controla el Destroyer Bus y el otro el carrusel, y los otros dos a lo de los avioncitos y a la rueda moscovita. Entonces, en explicación se podría decir que cuando este interruptor se cierra, comienza a funcionar cada mecanismo asignado al distinto interruptor. Eso es la parte eléctrica. Cuéntanos lo que hiciste, que fue prácticamente soldar, conectar los polos de los motores, hacer el circuito, los interruptores. Entonces compramos ese transformador variable, lo transformamos a 3 voltios, utilizamos unos potenciómetros para poder regular la velocidad de cada mecanismo. Ahí se hace más lento de acuerdo a la resistencia. Entonces es un circuito fácil porque ya no sirve. Tienes que subirle esto. Cámbiale. Ya. Es porque si la resistencia es muy grande ya no pasa corriente y no hay movimiento. Entonces es un circuito mixto el que permite que si uno está encendido no afecta a los otros, pero continuamente se puede encender otro compartiendo el mismo voltaje. Quita ese. Está pegado. El voltaje ¿Por qué pegaste eso? Bueno, y eso es prácticamente lo que hicimos en el parque de diversiones. Luego de diseñar el sistema eléctrico que fue diseñado en este panel, con un pedazo de cartón corrugado y cinta aislante para que no haya problemas, la seguridad primero. Luego de hacer eso, vimos dónde vamos a poner los juegos, ya teníamos encajado, vimos que funcionaba todo bien, los juegos, entonces fuimos acomodando y fuimos dando esta decoración de casas para que no se vea tan vacío el parque. Entonces básicamente lo que usamos para hacer el parque fue cartón corrugado, Cartón paja, cartón paja, un poco de balsa, las poleas que son ligas, los motores. usamos cautín, suelda, estaño para soldar los sistemas eléctricos de Irra,
todo el mecanismo eléctrico que es con potenciómetros, interruptores, del regulador de voltaje, transformador, y eso es todo. De ahí usamos cartón paja, pintamos y le dimos una decoración a la maqueta. Y en funcionamiento conjunto se podría ver así, como todo se acciona a la vez y funciona. Solo falta una musiquita de feria. Loco, quítale eso. Y eso es todo. Gracias.